Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto EPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 19 del paper Cultura y Civilización Española. Este módulo se titula El Guernica. Pablo Picasso, autor del Guernica, nació en Málaga en 1881 y es sin duda el pintor español más conocido de todo el siglo XX. En 1891, la familia se vio obligada a abandonar Málaga debido a que el padre había obtenido un traslado a La Coruña, donde se había creado una plaza de profesor en la Escuela de Bellas Artes. En el año 1895, la familia se trasladó a Barcelona, donde Picasso accedió a la Escuela de Bellas Artes. Trabó amistad con los círculos intelectuales y bohemios de la época y se trasladó a París en el año 1900. Allí formó parte de un círculo de artistas de gran importancia como André Breton, poeta, Guillaume Apollinaire, escritor, Alfred Jarry y Gertrude Stein. Volvió a Barcelona en junio de 1898, enfermo, y se trasladó a Horta de Ebro, un pequeño pueblo al sur del río Ebro. En esta estancia, Picasso se reencontró con las raíces primordiales del país y con un cierto retorno a la naturaleza, más en consonancia con el ideario modernista, lo que constituyó uno de los primeros episodios primitivistas de su carrera. Entre 1901 y 1904, Picasso fue avanzando en su investigación artística con una línea de pinturas que utilizaban sobre todo el color azul, de ahí que se hable del periodo azul. En esta época vivía en Barcelona y París y trabajaba frenéticamente. Su obra empezaba a despertar la atención de los críticos. Hacia finales de 1906 empieza a tomar los primeros bocetos de las señoritas de Aviñón, el que será su primer cuadro cubista. La visita al Museo de Etnografía de París le impactó mucho y en 1907 pintó Las señoritas de Aviñón, cuadro con el que se funda el cubismo. El cubismo es una técnica pictórica inventada por Picasso y su amigo Braque, en la que se superponen en el lienzo varios planos para crear una nueva manera de relacionarse con la realidad en el espacio bidimensional del lienzo. El éxito de esta técnica será muy grande e influirá en muchos pintores importantes de la época. A mediados de los años 20, Picasso ya se había convertido en uno de los pintores más famosos de Europa. Había abandonado en gran medida la vida bohemia y en 1921 nacía su primer hijo, Pablo. Fue abandonando el cubismo más radical de la etapa anterior e integrando otras influencias como el surrealismo. En esos años la polarización política se extendía por el continente con el ascenso del fascismo en Italia, el comunismo en la URSS y finalmente el nazismo en Alemania. Picasso no se involucró directamente en la lucha política, si bien tampoco se mantuvo al margen. En relación a la Segunda República Española, Picasso se mostró desde el principio favorable a esta opción política, si bien continuó viviendo en Francia. Cuando estalló la Guerra Civil, Picasso intentó apoyar a la República como muchos otros pintores e intelectuales de la época como Miró o Buñuel. En estas circunstancias recibió el encargo de pintar un mural para el pabellón de la Segunda República en la Exposición Internacional de París. Para ello, alquiló un estudio grande en el centro de París y se puso a trabajar. Fue entonces cuando llegaron las noticias del brutal bombardeo por parte de la aviación alemana de la ciudad de Guernica. Picasso abandonó su proyecto anterior y pintó el Guernica, obra en la que se plasma el horror de la guerra en su máxima expresión. La obra fue expuesta en el Pabellón de España y atrajo gran atención internacional. Hoy en día se encuentra en el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid. Para saber más sobre la vida y obra de Picasso, consulta los materiales complementarios. Vamos a hablar ahora sobre la Guerra Civil Española y el bombardeo de Guernica en 1937. Como vimos en el módulo 18, durante la Guerra Civil Española el bando sublevado recibió el apoyo de Italia y Alemania, las potencias del bloque fascista o del Eje.
Esta ayuda se materializó sobre todo en material militar y apoyo aéreo y fue decisiva en la victoria de Franco sobre la República. Tras el lanzamiento de julio de 1936, Franco cruzó el estrecho de Gibraltar con el objetivo de entrar lo más rápidamente posible en Madrid y poner fin al gobierno republicano. Sin embargo, la encarnizada defensa que milicianos, Guardia Civil, miembros leales del ejército y brigadas internacionales hicieron de la ciudad impidió que el plan de los golpistas saliera adelante. En consecuencia, cambiaron de estrategia y se dedicaron a dominar militarmente otras zonas que permanecían bajo el mando republicano. Dentro de estos frentes, el más importante fue el del norte, ya que en esa zona había recursos mineros que podían resultar vitales en caso de que la guerra se prolongara, como así fue. Por esta razón, Franco avanzó sobre Asturias, Cantabria y el País Vasco en 1937. En este contexto bélico se produjeron los primeros bombardeos sobre ciudades. Evidentemente, la aviación ya se había empleado en la Primera Guerra Mundial y también en la Guerra Civil para destruir vías de comunicación, puntos de abastecimiento, puentes, etc. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología de vuelo en los años 30, los aviones entraron a formar parte de la vanguardia del ataque, pues podían hacer desplazamientos mucho más largos y llevar bombas mucho más potentes. Jugaron desde entonces un papel muy significativo en el desarrollo de las guerras. Sin embargo, el hecho característico del bombardeo de Guernica es que no se trataba ni de un punto estratégico ni de un frente de batalla. Fue un bombardeo sobre una población civil con el objetivo de causar desmoralización y terror entre el bando republicano. Además, se trata de un enclave de gran simbolismo para la población vasca, ya que en esta ciudad se habían redactado las leyes de la región vasca durante siglos, las llamadas Juntas Generales de Vizcaya. El bombardeo fue muy intenso, duró toda la tarde y dejó la ciudad reducida a cenizas. El número de víctimas, sin embargo, no fue muy elevado, entre 250 y 300 según las últimas estimaciones, si bien hay fuentes que hablan de más de 1 millar. La mayoría de la población sobrevivió en refugios. Hay un intenso debate entre los historiadores acerca de quién dio la orden de bombardear Guernica. Si bien es cierto que el bombardeo corrió a cargo de aviones y militares alemanes, parece incuestionable que la orden debió proceder del bando franquista. No existe ningún documento que apunte directamente a Francisco Franco, pero hay indicios en este sentido. Finalmente, Guernica se convirtió en un símbolo de la República asediada por el poder del fascismo, en gran medida gracias a la obra de Picasso y a las crónicas enviadas por los periodistas desplazados a España para cubrir la guerra. Vamos a hacer un análisis de la pintura, empecemos por describirla. El Guernica es un cuadro sonoro donde las figuras gritan y se retuercen bajo el dolor de las bombas. Es una denuncia intemporal de la violencia y el dolor, y con las mujeres representando la población indefensa en actitudes desesperadas. El uso del blanco y negro también aporta dramatismo a la escena general. Esta renuncia al uso del color es uno de los grandes aciertos del Guernica. En relación a la técnica empleada, Picasso combina en este cuadro elementos cubistas y expresionistas para lograr el efecto deseado. El uso de múltiples puntos de vista permite ver varios planos en los rostros que aparecen a la vez de frente y de perfil. Otro rasgo cubista es la reducción de las figuras humanas a formas geométricas que se combinan con técnicas expresionistas que exageran los gestos de dolor. La estructura del cuadro se basa en una distribución en forma piramidal de las figuras que componen la composición, con el objetivo de atraer la mirada del observador hacia el centro y hacia arriba, donde la figura ligeramente desplazada a la derecha del caballo. Desde ahí, la mirada desciende hacia abajo, donde encontramos distribuidas de manera muy precisa las figuras del soldado decapitado y la mujer que sostiene a sus hijos en brazos. Los elementos son 1. El caballo, 2. El toro y la mujer con el niño en brazos, 3. El soldado decapitado, 4. La mujer con la vela, 5. La mujer que grita. El caballo es la figura central de la composición.
herido mortalmente por una lanza, tiene la boca abierta y la expresión agonizante. La posición del cuerpo del animal está deformada y representa la situación agonizante de la República Española herida de muerte por el bombardeo de Guernica. En un plano más general, se entiende a la figura del caballo como la fuerza del pueblo español oprimido por la guerra. Esto permite que se pueda leer la alegoría del caballo y la de todo el Guernica como una protesta airada contra todas las guerras, contra toda opresión. Su cabeza y su cuerpo son grises, el pecho y una de las patas de color blanco. La mujer con el niño en brazos es el modelo iconográfico de esta sección del Guernica, es una especie de Pietà, el modelo de la Virgen con Cristo en brazos que representa el epítome de la piedad cristiana como virtud. En la representación picasiana, la figura femenina está completamente deformada y el niño carece de pupilas. Es una representación muy cruda de la muerte. Cerca de la mujer con el niño en brazos, en la parte izquierda de la composición, encontramos la figura del toro. Tiene el cuerpo oscuro y la cabeza de color blanco y está representado con múltiples puntos de vista a la manera cubista característica del arte picasiano de los años 20 y 30. Su actitud es amenazante, como si fuera un vigilante que observa fuera del cuadro con tensión. Se suele entender que esta figura alude a los movimientos fascistas que fueron responsables del bombardeo de Guernica y de una manera más amplia de las enormes tensiones que se vivían en la Europa de los años 30. El propio autor parece apuntar en esta dirección, si bien no de manera tan explícita. Cuando se interrogó a Picasso sobre el significado del toro, él respondió que indica brutalidad y oscuridad. Es posible, también, plantear una interpretación diferente de la simbología del toro, ya que por un lado se trata de un animal fuertemente ligado a la simbología española y por otro lado es un elemento recurrente en toda la obra de Picasso. Igual que el Minotauro, Picasso suele asociar al toro consigo mismo como una suerte de autorretrato simbólico. De este modo, se podría entender la presencia del toro en el cuadro también como la presencia del autor del Guernica en el propio cuadro. Entre la cabeza del toro y la figura del caballo se puede ver una paloma, que a su vez es otro de los animales recurrentes de la obra ingente de Pablo Picasso y donde representa la libertad y la paz. No es fácil verla ya que está pintada del mismo color del fondo, como si el autor no quisiera que destacara demasiado en la composición. Además, tiene un ala rota y está aprisionada en el espacio donde apenas puede moverse. De modo que alude de forma muy clara y evidente a la opresión de la libertad y la destrucción. Además, tiene un ala rota y está aprisionada en el espacio donde apenas puede moverse, de modo que alude de forma muy clara y evidente a la opresión de la libertad y la destrucción de la paz y la humanidad que representó el bombardeo de Guernica. La única figura humana masculina que aparece en el Guernica frente a las 4 mujeres es el guerrero decapitado que está situado en la parte inferior del cuadro, con la cabeza escindida del tronco y el brazo sujetando una espada rota. El guerrero aparece, por tanto, como caído en combate, apuntando de manera bastante directa a todos los soldados, milicianos y combatientes que participaban en la Guerra Civil Española en aquellos momentos. Contrasta, en este sentido, con la víctima inocente en los brazos de la madre de la que hemos hablado, mostrando otra faceta de destrucción y muerte provocada por la guerra. Picasso muestra así su sensibilidad hacia las diferentes víctimas de la guerra, incluyendo a los propios combatientes y su sufrimiento en la composición. Junto a la espada rota, Picasso dibuja una flor simbolizando la esperanza que acompaña a este sufrimiento. Una de las imágenes más intrigantes de todo el Guernica es sin duda la lámpara que está situada en la parte superior central de la composición, donde confluye la pirámide de figuras que da la estructura general del cuadro.
Es llamativo puesto que se trata de una lámpara eléctrica en un contexto simbólico donde no abundan referencias tecnológicas, sino más bien símbolos intemporales como el caballo o el toro. Muchos autores han interpretado esta lámpara como una referencia al avance tecnológico que ya en las primeras décadas del siglo XX estaba dejando una huella enorme en las sociedades europeas, pero que al mismo tiempo había provocado avances enormes en la industria de la guerra, con el subsecuente aumento en el horror y la destrucción causada. Históricamente, Guernica supuso el primer bombardeo sobre una población civil, y es muy probable que Picasso se planteara aludir a ello con su obra. Lo que no está tan claro es que la lámpara aluda directamente a eso, ya que también se puede leer como una referencia a las instituciones internacionales que se mantuvieron pasivas ante la destrucción de la guerra y no fueron capaces de ponerse claramente del lado de la República y su legitimidad democrática. Si entendiéramos la lámpara en este sentido, sería fácil leer la presencia de la mujer que entra por la ventana con una lámpara como una contrapartida más humana a la luz que ilumina de manera impersonal, sin implicarse, la escena de destrucción y muerte del Guernica. Es evidente, sea como sea, que esta figura es la que trae la esperanza a la composición, incorporando un gran dinamismo a la distribución de las figuras. No obstante, la mujer tiene un rostro angustiado y seco, como si se estuviera quedando sin fuerzas y apenas pudiera intervenir. Es por eso que se la ha leído con frecuencia como una alegoría de la República ya muy dañada con el avance de la guerra en 1937. El quinqué que porta esta mujer representa la necesidad de traer luz sobre la escena, es decir, en un plano más real que simbólico, la necesidad de que los crímenes de Guernica y de la guerra de España se conocieran. Esta era la intención inicial de Picasso con el Guernica, que no olvidemos estaba destinado a estar expuesto en la Exposición Universal de la República Española. Hay otra mujer situada justo debajo de la mujer con el quinqué que está postrada o arrodillada. Intenta acercarse hacia el centro de la escena, donde está el caballo, pero su pierna de atrás está visiblemente descolocada y parece sangrar a pesar de que el cuadro es en blanco y negro. En este sentido, esta mujer parece ser una refugiada, alguien que escapa directamente de las bombas de Guernica, malherida y agotada. Es así como la población civil, la gran damnificada en todas las guerras, hace de nuevo aparición en el cuadro. Pero sin duda la imagen que transmite con mayor intensidad este dolor es la mujer que alza los brazos y parece consumirse a la derecha de la composición. Ella sufre directamente el efecto de las bombas y se consume en el fuego que hace arder su casa. En esta sección se combinan de nuevo rasgos cubistas a la hora de representar diferentes puntos de vista sobre un mismo plano. En esta sección se combinan de nuevo rasgos cubistas a la hora de representar diferentes puntos de vista sobre un mismo plano con técnicas marcadamente expresionistas con las que Picasso consigue plasmar de manera muy directa y descarnada el dolor de las víctimas del bombardeo y de la guerra. Vamos a hablar ahora sobre la historia del cuadro y su trascendencia. Tras recibir la noticia del bombardeo de Guernica, Picasso trabajó frenéticamente para completar el cuadro. Este fue trasladado al pabellón de la Exposición Internacional, donde fue expuesto con obras de otros artistas de vanguardia como Joan Miró. Dado el gran impacto que la obra causó y la fama de Picasso, el Guernica se convirtió enseguida en una fuente de atracción. Fue exhibido en muchas ciudades europeas durante los años 1936 a 1939 y a partir de entonces fue a Estados Unidos al MoMA de Nueva York. Por expreso deseo de Picasso, el Guernica no pudo ir a España hasta la década de los años 80. Sus órdenes eran claras. El cuadro no podría ir a España mientras no hubiera democracia en el país. Con el inicio de la transición,
El gobierno de Adolfo Suárez formalizó su petición, pero encontró bastantes resistencias. Finalmente, en 1981, el cuadro viajó a Madrid, donde fue expuesto en el Casón del Buen Retiro hasta que fue trasladado al Museo Reina Sofía, que es donde está en la actualidad. En esta imagen puedes ver el tamaño del cuadro, se encuentra en el Museo Reina Sofía. En esta imagen puedes ver el Guernica en su contexto original, la Exposición Internacional de París de 1937. Más allá de su contexto inicial, el Guernica se ha convertido en un símbolo del pacifismo a nivel mundial. Su gran acierto es haber captado el dolor de las víctimas inocentes y el horror de la guerra en un lenguaje pictórico que todo el mundo puede entender. A pesar de las técnicas complejas que emplea y de la multitud de simbolismos, algunos difíciles de entender, el conjunto de la obra es muy sugerente y poderoso, por lo que ha despertado el interés y la admiración de todos los museos en los que ha estado. Así pues, el Guernica trasciende el contexto concreto de la guerra civil y el bombardeo de la ciudad vasca, a los que dota de una significación universal. Hoy en día el cuadro se encuentra en el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid. Antes de esto viajó por Europa en 1938 y por Estados Unidos durante la década de los 40. En 1957 y 1958 formó parte de la exposición 75 aniversario de Picasso en el MoMA, posteriormente expuesta en Chicago y Filadelfia. Permaneció en el Museo Neoyorquino hasta la muerte de Franco por expreso deseo de su autor. Fue trasladado a España de forma definitiva en 1981. Y termina aquí el módulo dedicado al Guernica. Muchas gracias.